Hoy te muestro el resumen de nuestro viaje a través de la Ruta 40 y nuestra hermosa Patagonia Argentina. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En nuestro recorrido por la Ruta 40 y nuestra Patagonia Argentina, que hicimos con Maxi, José, Santi y Nico, te muestro el día a día de este viaje inolvidable. Quédate hasta el final, donde te cuento cuál es mi top 3 de este paraíso. El glaciar Perito Moreno es una de las maravillas naturales del mundo. Es la estrella del Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio Mundial de la UNESCO, que protege buena parte del campo de hielo patagónico y los bosques australes. Es el más famoso de todos los glaciares del parque y se destaca por su continuo movimiento de avance y retroceso. Presenciar los desprendimientos de sus grandes bloques a poca distancia y ver de cerca el paredón de hielo de más de 60 metros de alto son experiencias inolvidables. En el parque hay un circuito de 4 kilómetros de pasarelas y miradores con sensacionales vistas del glaciar y el canal de los témpanos. Algunas pasarelas son de largo recorrido y accesibles con ayuda, y un ascensor conecta pasarelas en distintos niveles. Cuenta con infraestructura y servicios, y hay lugares para hacer picnic. El glaciar Huemul es un glaciar ubicado en las cercanías de la laguna homónima, la Laguna del Desierto, el Cerro Crestón y el Vespignani en la Patagonia Austral. Es el glaciar más accesible de la zona. Este glaciar comenzó a formar parte del Parque Nacional Los Glaciares en 1937. Después de disfrutar de todas las imágenes de este impresionante lago, y especialmente del glaciar, era hora de emprender la vuelta y luego ir hasta el Lago del Desierto, que quedaba muy cerquita. El Lago del Desierto, ubicado en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, Argentina, cerca de la frontera con Chile, es un cuerpo de agua accesible desde el sur a través de la ruta provincial número 41 o desde el norte mediante un sendero de trekking. Este lago rectangular de 10 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho se encuentra entre el lago O'Higgins San Martín en Chile y el monte Fitzroy. El propio río de las Vueltas nace como desagüe del Lago del Desierto, a una altitud de 506 metros sobre el nivel del mar, y desemboca en el lago Viedma, a una altitud de 250 metros sobre el nivel del mar. Luego de andar un rato largo, el camino comenzó a hacerse más angosto y a introducirse verdaderamente dentro del bosque, donde pudimos apreciar todo tipo de especies, entre las que sobresalían las lengas. Caminando y caminando, algunos carteles indicadores avisaban que cada vez faltaba menos. El camino termina en la antigua arista morénica con una extraordinaria vista de la laguna y glaciar de los Tres. Esta es la vista más cercana de la pared granítica del monte Fitzroy y sus agujas periféricas. Bajando la morena y bordeando la laguna hasta su desembocadura, encontrarás una senda que te llevará a otra impresionante vista, la desolada Laguna Sucia y sus glaciares colgantes. Luego de estar un rato disfrutando de este paisaje maravilloso de nuestra Patagonia Austral, era momento para regresar al Chaltén, no sin antes pasar por la Laguna Capri. Los antiguos se encuentran en una zona fronteriza con Chile y a orillas del lago Buenos Aires, en donde la actividad económica por excelencia es la frutihortícola,
aunque la explotación ictícola de los lagos también es importante. Uno de los productos frutihortícolas más importantes y que forma parte de la principal fuente productiva de la región es la cereza. Los Antiguos es reconocido como la capital nacional de la cereza, y los primeros días del mes de enero se realiza allí la fiesta de la cereza. Sin dudas, esta reserva se ha convertido en uno de los atributos principales de Esquel para disfrutar todo el año. Sus cuidadas riquezas naturales, la provisión de servicios, la cercanía con la ciudad y las variadas posibilidades recreativas que permite, se vuelven una opción única para un turismo que elige cada vez más este tipo de ofertas que armonizan con la naturaleza. La Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta se halla en un notable estado de conservación ambiental y es de fácil acceso para la comunidad y los turistas, por su cercanía con el centro de Esquel y por tratarse de un espacio municipal, público y gratuito. Esto le imprime un insoslayable valor social, por tratarse de un gigantesco reducto natural al que se puede acceder sin restricciones, lo que sugiere además un mayor grado de responsabilidad social en su preservación y cuidado. El Parque Nacional Los Alerces es una de las áreas naturales más importantes del norte de la Patagonia Argentina. Este parque nacional es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2017, por su riqueza natural. Por eso, todos los senderos por el Parque Nacional Los Alerces son una oportunidad única para descubrir con tranquilidad toda la magia del ecosistema del bosque andino patagónico. Recorrimos el sendero por las pinturas rupestres, la cascada Irigoyen, la pasarela Río Arrayanes a Puerto Chucao, el lago Verde desde la playa y el lago Menéndez desde Puerto Chucao, el río Arrayanes, el mirador del lago Verde, el lago Rivadavia y el río Rivadavia. La pasarela Río Arrayanes es un puente colgante con estructura de madera y metal que cruza al área Chucao. Las vistas desde la pasarela son alucinantes y pudimos observar cómo algunos cruzaban en kayak. El lago Verde es un pequeño lago de origen glacial. Pertenece a la cuenca del río Futaleufú, que a través del río Xelcho desagua a través del territorio chileno en el Océano Pacífico. El área natural protegida Río Azul Lago Escondido, Amprale, al oeste del Bolsón, protege sitios espectaculares de la cordillera, entre ellos el famoso Cajón del Río Azul, con grandes pozones de agua turquesa. Sorprenden los bosques de lenga, coigüe, ñire y ciprés, la selva valdiviana y los ambientes altoandinos, además de los glaciares, ríos, arroyos, lagunas, turberas, mallines y praderas de altura. Toda la zona se puede disfrutar a través de una red de senderos de mediana y alta dificultad, que en ocasiones se interconectan, y que se pueden recorrer en el día o bien acampando o durmiendo en refugios de montaña. Apenas llegamos a Villa Langostura, salimos para hacer una cabalgata. Aunque más que una cabalgata, fue en verdad una vuelta a caballo por un lugar muy bonito, pasando por bosques de cipreses y coigües, arroyos, etc. La cabalgata duró poco más de una hora y fue una experiencia muy linda para hacer con amigos. De allí nos fuimos a la playa del lago Correntoso. El Correntoso es un lago que se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la ciudad de Villa Langostura. Tiene su entrada por la Ruta Nacional 40 y está rodeado por el Cerro Belvedere, entre otros. Me llamó la atención el antiguo puente peatonal de madera, al cual solo le quedaban las bases, y por debajo se veía correr el agua del río más corto del mundo, el río Correntoso.
Villa Langostura es una ciudad ubicada en el departamento Los Lagos, en el sur de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Enclavada en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeada de lagos, bosques y montañas, es considerada una de las localidades más bonitas de la Patagonia cordillerana, ganándose el apodo de Jardín de la Patagonia. El lago Traful está localizado en el departamento Los Lagos, de la provincia del Neuquén. Se encuentra además dentro del área del Parque Nacional Nahuel Huapi. Tiene una superficie de 76 kilómetros cuadrados y es el punto de inicio del río Traful, un afluente del río Limay. Villa Traful está ubicada en la vertiente oriental de la Patagonia andina, tramo más austral de la cordillera de los Andes. La villa propiamente dicha está emplazada en la margen sur del lago Traful. Desde la villa hay muchas actividades que podés hacer, desde navegar por el lago y bucear en el bosque sumergido hasta visitar cascadas que están a un paso de la ciudad. Y eso fue exactamente lo que hicimos. A mitad de trayecto entre San Martín de los Andes y Villa Langostura, por el camino de los 7 lagos, se encuentra el sendero de baja dificultad que lleva hasta la cascada Ñivincó. Al llegar al final del sendero, se extiende una pequeña playa de piedras de colores varios y enfrente el primero de los quiebres abruptos del terreno, que deja caer una cortina de agua de aproximadamente 10 metros de altura y 40 de ancho. El lugar es un sueño. La playa tiene alrededor de 70 metros de ancho y unos 200 de largo. El Parque Nacional Los Arrayanes fue creado en 1971, desprendiéndolo del Parque Nacional Nahuel Huapi. Su propósito es el de proteger un singular recurso boscoso, único en el mundo. Un bosque puro de arrayanes centenarios. El Parque Nacional Los Arrayanes resguarda muestras de la unidad natural conocida como Bosque Andino Patagónico. El parque está situado sobre una gran península, la que ocupa totalmente, llamada Quetrihue, una voz nativa que hace alusión al arrayán. La península se encuentra ubicada sobre el lago Nahuel Huapi, al norte de la isla Victoria, y su conexión con tierra firme se encuentra en la localidad neuquina de Villa Langostura. En el extremo sur de Quetrihue se encuentra un bosque puro de arrayanes, único en el mundo, que ocupa una superficie de 20 hectáreas. ¿Y a mí? ¿Qué fue lo que más me gustó de este viaje? Mi top 3 de la Patagonia Argentina es 1. Glaciar Perito Moreno. Ya fui 3 veces y seguiría yendo. Indescriptible. 2. Trekking Laguna de los Tres. Una joya de nuestra Patagonia que tenés que conocer. El Fitzroy de frente te hipnotiza. 3. Parque Nacional Los Alerces. Con un montón de lugares por descubrir, me pareció que en un solo día no alcanzó para poder apreciarlo en todo su esplendor. ¿Y a vos? ¿Cuál te gustó más y por qué? Escribilo en los comentarios. Y así terminamos un recorrido de 10 días por parte de la Ruta 40 en nuestra Patagonia Argentina. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Esto fue todo por hoy. No te pierdas la playlist de Patagonia Argentina con cada lugar en detalle que te dejo aquí al lado. ¿Y qué esperas para compartir este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho? Nos vemos.